¿Hubo africanos esclavizados en Argentina y en Santa Fe? ¿Por qué esa población negra parece haber desaparecido en la región? Es importante rearmar la historia de los africanos y sus afrodescendientes en Santa Fe. Volver sobre las historias que nos relataron, ponerlas bajo la lupa, para tender otros hilos hacia el presente y comprenderlo nuevamente. Porque todos somos un poco negros. Soy Manuel Villamonte. Nací en Córdoba alrededor de 1780 y soy hijo natural de Manuel y Ramona Villamonte. Empecé a trabajar siendo muy niño y con el tiempo aprendí el oficio de sastre. Como a los 20 años me casé con María, ella también era esclava. Y cuando nuestro amo se mudó a la ciudad de Santa Fe, debimos seguirlo. Por entonces, como sastre, ganaba buenos jornales que entregaba puntualmente al Señor. Privándome de todo descanso, pude ahorrar para comprar mi libertad. Sin embargo, la vida no fue fácil. Nuestra familia debía vivir separada y no podíamos decidir siquiera cuándo ver a nuestros hijos o cómo criarlos. En cuanto a mis padres, ellos nacieron en África y como tantos otros fueron capturados y apartados de sus tierras y de sus familias para siempre. Un barco los trajo a este lado del Atlántico en una larga y dolorosa travesía. Con el cruce de ese océano dejaron atrás toda la vida tal como la conocían. Llegaron al Río de la Plata alrededor de 1770 y aquí fueron rebautizados y vendidos como esclavos. No fue fácil para ellos y tampoco lo fue para nosotros. ¿Qué sabemos sobre los africanos y afrodescendientes en Santa Fe? Uno de los más importantes vestigios para saber de su presencia ha sido el hallazgo de una serie de restos arqueológicos de cerámicas en las inmediaciones del arroyo Leyes a mediados de los años 30. En un principio esos restos no fueron pensados como parte de un canon posible afrodescendiente. Esta hipótesis recién se fortaleció, digamos, muy levemente en los años 70 y es más bien en los últimos 20 años que en los trabajos del arqueólogo Carlos Ceruti, inspirado en parte por todo un movimiento de recuperación de la memoria sobre africanos y afrodescendientes que se da también en Buenos Aires con los trabajos arqueológicos de Daniel Javelson, empiezan a plantearse la posibilidad de pensar que esos restos podían, y algunos de hecho fueron interpretados como cerámicas aborígenes, pero también la posibilidad de que tuvieran algunos elementos africanos. Pensar la posibilidad de que esos restos fueran producidos por africanos o afrodescendientes esclavizados fue importante para repensar, digamos, la antigüedad y la profundidad histórica de esa presencia africana y negra. En el siglo XVII, en que el arroyo no existía como tal, sino que era una cárcava
que es solamente un canal que solamente llegaba a la laguna de Guadalupe desde el Paraná en época de grandes crecientes. Es un río que nació de manera artificial, que empezó siendo un pequeño arroyo para traer agua dulce para la producción y que en la década del 80 ensanchó su cauce de modo tal que el sitio arqueológico, si bien desapareció, el lugar lindante conserva el nombre, que es lo que se llama, para las personas más de mayor edad, lo conocen como la rama del olivo o la barra. En el año 36 fue excavado por coleccionistas de la ciudad de Santa Fe. En ese momento lo que salían eran materiales correspondientes a 3 culturas. Había materiales Goya Malabrigo, materiales guaraníes y materiales nuevos que no tenían una atribución en ese momento muy clara. Se pensó que eran obra de indígenas chaqueños aculturados, específicamente mocovíes, pero no tenían parecido con nada. Nosotros pensamos que en realidad corresponden a un grupo afro o afroamericano que era esclavizado en Santa Fe la Vieja. El conjunto de piezas tiene materiales antropomorfos que yo entiendo corresponden al siglo XVII. Es una pasta distinta, la calidad de la representación también. Los rostros están hechos por una mano y probablemente el recipiente está hecho por otra mano porque son muy diferentes en conjunto. Después hay piezas que representan animales, algunos son de la fauna local. En este caso, por ejemplo, es una comadreja que lleva al cachorro sobre el lomo, como hacen habitualmente. Después hay piezas que son tardías, que yo entiendo deben corresponder al siglo XIX, que tienen una pasta totalmente distinta. Piezas de el Dahomey, en el Golfo de Guinea, rostros parecidos a este y con este tipo de gorro, de sombrero. Es muy interesante el proceso de empoderamiento o reempoderamiento que hace la comunidad afro-santafesina respecto a su historia, incluso de la mano de académicos como Ceruti. Esta pieza, que es actual, hecha por una alfarera afro-santafesina, que es Mirta Alzugaray, es interesante cómo ella se redescubrió afro-santafesina, cómo el destino al casarse la llevó a vivir a Arroyo Leyes. Conocer la historia de ese lugar donde, según los que saben, hubo pobladores afro que crearon piezas cerámicas que quedaron enterradas durante mucho tiempo y después de varias inundaciones empezaron a salir a la luz y fueron encontradas primero por los lugareños y después intentaron ser estudiadas con mucho egoísmo, digamos, de parte de quienes las quisieron poner en conocimiento del resto del mundo arqueológico, pero esos egoísmos hicieron pujas de poder y terminaron calificándose como meras imitaciones. El horizonte cultural de los académicos de entonces no contemplaban una posibilidad C, que era lo afro, o una posibilidad D, que era lo afroindígena. Otra vez la historia influye sobre esa revalorización de la creación afro, metiéndole la pata encima y tronchando una historia que podría haber sido la identidad de Leyes, digamos.
Entonces, ahí donde también te pones a pensar hasta qué punto otra vez la historia de los negros sigue siendo pisada cotidianamente y no se deja aflorar a la luz. La Casa de la Cultura Indo-Afroamericana, a donde Mirta Alzugaray pertenece, se fue reencontrando con esta historia que no conocía por tradición familiar, por historia oral, y como alfarera empezó a indagar acerca de un tipo de forma que a ella le gustaba, que son estas cuestiones globulares, esféricas. Y bueno, y ahí tuve el contacto con el barro, digamos, con esa relación de la creación que tiene el barro, esa magia de ser barro en convertirse en algo que tiene significado para un otro o una otra. Hasta como que podría decir que me siento identificada con esa magia de esto del color oscuro que tanto se vapulea como lo feo, lo malo, y que de eso nazca algo que puede ser apreciado como una obra de arte, me parece un acto maravilloso, digamos, ¿no? El actual territorio de la provincia de Santa Fe tiene 133.000 kilómetros cuadrados. Para el momento de la producción de la independencia, antes de la creación de la provincia, el territorio ocupaba en realidad el 10% de ese territorio, y los asentamientos más importantes y donde podemos dar cuenta de la existencia de africanos y afrodescendientes esclavizados y libres son en la ciudad de Santa Fe, en la ciudad de Rosario, que era pequeña, y en realidad en las estancias rurales de las afueras, en el poblado de San José del Rincón y la ciudad de Coronda. Eso era, digamos, lo que consistía básicamente la provincia de Santa Fe, que se va a autonomizar y se va a crear como tal en 1815. Santa Fe tenía una importante población esclava, y no solo una población esclavizada, sino en general muchos pardos y morenos que vivían en la traza de la ciudad y trabajaban. Es importante recalcar que en términos hasta cuantitativos eran mucho más importantes de lo que solemos recordar. Digamos que en la historia han sido invisibilizados y su presencia como minimizado, y se ha construido una idea de que lo que existía era una esclavitud benigna, una esclavitud que no era extremadamente violenta ni casi una relación amorosa en el espacio doméstico entre amos y esclavos, y esto no es exactamente lo que podemos notar, pero bueno, es importante señalar, digamos, que la presencia era importante. Aproximadamente a lo largo de la historia de Santa Fe, desde Santa Fe la Vieja hasta la Santa Fe de la de la primera mitad del siglo XIX, aproximadamente el 10% de la población estuvo esclavizada, y aproximadamente el 40% de la población fueron pardos y morenos, que eran clasificados así en los padrones. El sur de la provincia de Santa Fe, que estaba muy relacionado desde 1689 más o menos, hay noticias diversas sobre esclavos, pero siempre hubo esclavos. Trabajé con los registros parroquiales de bautismos, matrimonios y defunciones, acta por acta entre 1800 y 1850, y allí encontramos, sí, por la obligatoriedad de la Iglesia Católica, desde 1731, la inscripción de todas las situaciones. También hay algunos padrones muy interesantes, como el de 1738, que la provincia lo hace para recaudar fondos, donde figuran todos los bienes muebles e inmuebles. Lamentablemente los esclavos figuraban entre los bienes inmuebles, que eran para cobrar un impuesto adicional para la guerra. Entonces ahí está muy bien detallado
los esclavos que había, la condición física, si tenían toda la dentadura, si no tenían toda la dentadura, si les faltaba una pierna, si eran rengos, cualquier defecto. En 1815, cuando la población de Rosario era de más o menos unos 400, 450 habitantes, en el pueblo, después había toda la red de estancias que llegaban hasta Melincuén, en general todas las familias también tenían algún esclavo porque lo dedicaban a las tareas agrícolas. La variedad que tenía la población de origen africano, que algunos eran del lugar, sobre todo la mayor parte venía de las estancias jesuíticas del Salado. Otros habían llegado desde Corrientes, Paraguay, etcétera, con mercaderes santafesinos. Una tercera vía era los que llegaban por mar, desde Buenos Aires o desde lo que sería la Mesopotamia. Esta morena que quiere bailar. Los casamientos entre esclavos eran frecuentes. No me da seguridad que se hayan elegido las parejas, sino que haya sido más bien obligatoriedad, así compulsivamente decisión de sus amos. Sí hay casamientos con pardos y pardas o negros y pardas, y también libres con esclavos. O sea, hay una variedad de situaciones. Aparecen como los responsables del casamiento los propietarios, dado que escasamente aparecen familiares de la población africana. Pero de hecho que esta formación de parejas siempre está relacionada con el tema laboral. Cuando un propietario quiere adquirir en propiedad piezas de negros, tiene que hacerlo por el matrimonio, por la pareja que viene, no separarlos. Como hay una obligatoriedad de unidad de domicilio, las autoridades eclesiásticas piden a los amos que, ya que los esclavos viven en las rancherías todos juntos, compartiendo un espacio común, estén casados, los que sean pareja. Los pardos y morenos es un tipo de clasificación utilizada en Santa Fe. En toda América Latina se van a usar distintos tipos de clasificaciones, de lo que se llaman en general castas. ¿Qué son las castas? Son conjuntos de clasificaciones de personas mezcladas entre lo que se pensaba idealmente, como la separación o la distinción entre República de Españoles y República de Indias después de la conquista. Se señalaba si las personas eran en una columna, se hacía directamente en el padrón entre pardos y morenos, y se los clasificaba como negros o morenos, pardos y también indios y chinos. Una hipótesis que yo trabajo a partir de las fuentes es la idea de que esa construcción no es una construcción objetiva. En el momento de la elaboración de los padrones y de la clasificación y los registros parroquiales, por ejemplo, ¿no es cierto? Obviamente no existían registros nacionales de personas, sino quienes llevaban esa contabilidad de nacimientos, matrimonios, era la iglesia, y esos registros parroquiales, los curas hacían esas distinciones, decían, nació María Parda, hija de la esclava de don, por ejemplo, Ignacio Díez de Andino, ¿no es cierto? Entonces esa clasificación era una mirada racial de toda la sociedad hacia estos distintos sectores, y es algo que no solemos recordar, ¿no es cierto? Tenemos como la idea de que nunca se hicieron distinciones raciales en Argentina, que eso nunca fue relevante, u otra idea sería decir que desaparecieron directamente con la declaración de la Asamblea del año 13 de que no existen linajes ni familias más importantes. En ese sentido. Y en realidad lo que vemos que durante el siglo XIX y avanzado del siglo XIX estas categorías siguen operando y estas miradas sobre la clasificación de las personas se hacen.